Vamos a orar. Vamos a orar y mientras que oramos, usted abre su corazón. Este es un tema central de su vida cristiana. Si usted hoy es primera vez que viene a la iglesia, quiero decirle que este será un tema central. Pero si usted lleva muchos años, este es un tema central, sigue siendo central. Este es un tema de los más importantes. Entonces quiero animarlos a que abramos el corazón a Dios, ¿sí? ¿Quiere cerrar sus ojos un momento? Y darle gracias a Dios por la alabanza que tuvimos y el tiempo de ministración. Al final vamos a compartir la Santa Cena. Abra sus labios conmigo. Padre, muchísimas gracias. Gracias por estar acá, por invitarnos, por ayudarnos. Gracias por ser quien nos alienta en medio de las dificultades, en medio de las situaciones difíciles. Gracias por estar con nosotros, por estar a nuestro favor, por haber dicho que ibas a completar la obra que comenzaste, Señor. Es una gran noticia la que recibimos el día de hoy. Tú comienzas obras en nosotros. Comenzaste una gran obra, la obra de salvación, y la vas a llevar hasta el final. Y muchos tenemos años por venir, muchos tenemos un tiempo que nos faltan más cosas y estamos pasando quizás por dificultades algunos, otros están en unos momentos quizás muy agradables para ellos, pero todos ellos necesitamos la misma ancla, las mismas verdades. Te damos muchas gracias. Háblanos a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, tome asiento. Y vamos a encender luces. Allí los quieres, soy el hombre de la luz. Y tome asiento y vaya conmigo a sus notas. Y quiero llevarlo al primer principio que estamos viendo y por el cual están basadas estas predicaciones. Y ese principio lo encontramos en Romanos 13:11. Y en sus notas dice principio. Y nos gusta dejar esa parte donde dice principio para que usted sepa en qué estamos fundamentando la predicación de hoy. Y quiero leerle Romanos capítulo 13, versículo... No creo que no. Allí con ellos ya, está muy bien. Romanos capítulo 13, versículo 11 dice: hagan todo esto, es decir, vivan sus vidas cristianas, vivan sus vidas como creyentes, vivan sus vidas en familia, edifiquen sus hogares, edifiquen sus vidas, transformen sus vidas, permitan que Dios los transforme con una parte en mente: conscientes del tiempo en que vivimos. Repita conmigo: conscientes. Más fuerte: conscientes del tiempo en que vivimos. Entonces quiero que anote allí, el principio de hoy es estar conscientes. Dios quiere que yo esté consciente del tiempo en el que vivo. Y cuando nosotros somos conscientes, podemos valorar nuestra salvación aún mucho más. Cuando somos conscientes, dice la Biblia, que despertamos del sueño, dice en la siguiente parte del versículo. Y cuando somos conscientes, experimentamos la salvación de Dios aún más cerca. Y no es que aceleremos el proceso, es que nuestros sentidos se vuelven conscientes de eso. Ahora, la gran pregunta que venimos haciendo y comenzamos la semana pasada es: ¿en qué tiempos estamos? ¿En qué tiempos estamos? Y usted va a encontrar aquí 3 gráficas que le van a ayudar a saber desde una perspectiva filosófica, social, antropológica, qué tiempos estamos viviendo, cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Y yo quiero llevarlo a la gráfica que vamos a encontrar allí. Usted la tiene en sus notas. Y hemos dividido estos 3 tiempos o los últimos tiempos, o esto para enseñar, en 3 tiempos importantes que vive la historia de la humanidad. Y el primero es el premodernismo. Y usted tiene allí 3 maneras de ver la vida, o 3 filosofías de los últimos tiempos. Y el premodernismo, para poder entender el tema de hoy, quiero zanjar este tema muy bien y poderle enseñar. Y el premodernismo es la época que se vivió desde los tiempos bíblicos hasta el año 1500. Repita conmigo: premodernismo. Para algunos de ustedes son cosas nuevas, para otros son cosas que ya han visto, pero a todos nos va a ayudar a poder comprender qué es lo que Dios quiere con nosotros el día de hoy. Y la siguiente etapa que podemos ver en el cuadro que usted tiene al frente o arriba en la pantalla es el modernismo. Repita conmigo: modernismo. Y es desde el año 500 es la etapa hasta el año 1900. Así es que cuando decimos que somos modernos, en realidad estamos viejos, ¿sí?
porque el modernismo ya pasó y va del año 1500 a el año 1900. Pero desde el año 1900 a el presente estamos en lo que se considera filosóficamente como el posmodernismo. Repite conmigo, posmodernismo. Más fuerte, iglesia, posmodernismo. Hoy usted me tiene que ayudar a predicar. Más fuerte, posmodernismo. Me encanta, así, muy bien. Entonces voy a explicarle algunas comparaciones en esto que vamos a ver en este momento. Y es que en la época del premodernismo, el conocimiento estaba basado en la verdad absoluta de Dios. Toda decisión que una persona normal o del común y corriente tomara, y que se tomaban en los colegios o en las enseñanzas que se podían ver en las escuelas, en los hogares, en todo, tenía que ver con la base central de Dios. Dios era la cabeza del conocimiento. Luego de esa cabeza del conocimiento, usted lo puede ver en la primera parte, venía algo que se llamaba el hombre, la lógica. Entonces la persona tomaba una decisión pensando: lo que Dios ha dicho es cierto, no necesito nada más, por consiguiente yo voy a seguir, mi lógica me dice que siga esto. Y por último vemos la sociedad, y la sociedad era marcada o regida por el conocimiento de Dios. Y llamábamos a esos tiempos, o se llaman históricamente, tiempos religiosos. Pero el modernismo, que es la siguiente columna o la siguiente pirámide que usted ve allí, hizo un gran cambio. Y el cambio que hizo o que provocó era que ya el conocimiento de Dios no fuera central en la vida de la sociedad, de la familia, del ser humano, sino que pasó a ser algo que se llama la razón o la lógica. Repita conmigo, lógica. Y al desplazar la lógica, la razón, el pensamiento y la manera de vivir la vida filosóficamente, sociológicamente cambió de manera radical. Y eso se le llamó modernismo. ¿Y qué quiere decir eso? Que la lógica, al desplazar el conocimiento de Dios, hacía que el hombre sacara sus propias conclusiones y definiera la verdad desde ese punto de vista. Entonces las personas pensando, ya no era Dios, Dios no era el primero en primer lugar, ya no era lo que estaba escrito. Y al hacer eso cambió la manera y la lógica. Y eso es lo que llamamos una persona que al día de hoy es todo lo piensa, todo lo lleva a la lógica. Le es muchas veces difícil confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no es lógico, ¿sí? Dios no tiene la misma lógica que usted y yo tenemos, ¿sí? Usted abre sus ojos, habla con una persona, si escuchó su voz, si usted lo dijo, si dijo lo que pensaba, si era lógico, entonces usted cree que va a ser hecho. Y eso es lo que nos pasa con nuestros hijos. Lógicamente les hablamos y les decimos: esto tienes que hacer, y lógicamente ellos se desvían de lo que tienen que hacer, ¿sí? Entonces esa lógica se aplicaba en todos los aspectos y Dios estaba de segundo. Pero la época en la que estamos, que es la que quiero explicar, se llama el posmodernismo. Y vemos en la última de las gráficas que usted tiene allí que ahora es la sociedad la que está primero, en primer lugar del conocimiento. Entonces ahora todo lo que pensamos, o la gran mayoría de cosas que pensamos, creemos, entendemos, nuestra manera de ver la vida, de sacar conclusiones, va de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las verdades que hay alrededor suyo. Y por consiguiente el hombre lo que hace es entender su lógica o el conocimiento, la decisión que tenga que tomar sobre la vida, la toma con base a lo que dice la sociedad, ya ni siquiera lo que dice la lógica. Y Dios, obviamente, en esta sociedad posmodernista es lo último que quieren hacer, lo último que quieren entender y la última razón que quieren escuchar. Eso es la sociedad en la que estamos viviendo. Ahora usted dirá: pastor, bueno, repítame esto o ayúdeme a entender este concepto. Y quiero ayudarlo a entender comparándolo. En la época premoderna, en la época de la Biblia, al 1500 años, una persona simplemente, por ejemplo, creía que lo había hecho Dios. La persona creía que Dios hizo un hombre y una mujer. Por consiguiente, la persona decía: bueno, somos hombre y mujer y no hay ningún problema. En la época modernista o moderna, el hombre usó la lógica, y la lógica le decía: soy un hombre porque tengo un sistema sexual diferente al de la mujer, porque me comporto de una manera diferente, mi lógica me dice eso, aunque Dios no me lo diga. Pero en la época postmoderna se levantaron personas que dijeron: bueno, yo tengo un hombre, una mujer dentro de mí, estoy atrapado. Y esa es la verdad para esa persona.
Por consiguiente, todo el mundo respeta esa verdad. Voy a darles un ejemplo un poco más gráfico. Existe en los medios de comunicación o en YouTube, en canales, y lo han presentado en los shows de la mañana de los noticieros, acerca de un hombre que se cree perro. Él dice que come como perro en su casa, se viste como perro, mientras que está en su casa, su vida a día lo hace como un perro, habla como perro, quiere ser, y para el mundo entero esa es su verdad. Entonces es respetable lo que él está diciendo. Por consiguiente, es una verdad para ellos. Ahora usted dirá, eso es raro, es extraño. Sí, es extraño, pero sigue siendo su verdad. Por consiguiente, tenemos que respetarlo porque es la verdad que él ha escogido. Entonces, el posmodernismo ya no tiene una verdad absoluta. La verdad del posmodernismo, o la característica del posmodernismo, es que el posmodernismo, o el mayor peligro del posmodernismo, es que las verdades absolutas no existen. Las verdades absolutas no existen. Repita conmigo, las verdades absolutas no existen. Así es que anótelo en sus hojas de notas para que lo pueda recordar en su casa. El mayor peligro del posmodernismo es que la verdad absoluta no existe. Y esto es un grave problema para nosotros. Y es un grave problema por muchas razones. Como le decía antes, en la época premodernista o premoderna, el hombre creía en milagros fácilmente. En la época moderna, el hombre no creía en milagros. ¿Por qué? Porque su mente y su lógica le decían otra cosa. Pero en la época posmoderna hay confusión. Hay milagros, no hay milagros, hay lo que tú quieras. Si tú quieres, es un milagro llamar a esto. Si tú quieres hacer una cosa, si quieres estar con Dios, está bien. Si no quieres estar con Dios, no está bien. Con tal de que no me molestes, haz lo que te dé la gana. Y es más o menos lo que plantea el posmodernismo. Entonces, al no tener verdades absolutas, para nosotros es un peligro, y para la sociedad como tal. ¿Por qué? Porque la sociedad está diseñada y está hecha, por ejemplo, de la familia, por verdades absolutas. Por ejemplo, ¿cuál es una verdad absoluta? Un hombre y una mujer pueden tener hijos. Nunca hemos visto el caso en que dos hombres puedan tener hijos juntos. Por eso ellos tienen que coger y ir a un matrimonio o alquilar un vientre, poner su esperma, unirlo con el de una persona y ellos mismos lo crían. Entonces esa persona crece confundida. No sé si mi papá es mi papá, pero tengo dos papás y dónde está mi mamá, y uno trata de hacer un poco el papel de mamá y hay una confusión muy grande. Y eso es todo. La vida está hecha de verdades absolutas. Por eso tenemos una gran confusión en este momento. Ahora, ¿por qué es aún mayor obstáculo para nosotros, los creyentes en este tiempo? Y la razón por la cual es un mayor obstáculo, no simplemente por el daño y la decadencia que vemos en la sociedad en este momento, sino que también es un gran obstáculo para los creyentes y para lo que dice la palabra de Dios, porque la vida, la iglesia está hecha, o la iglesia no, la fe cristiana está hecha de absolutos. La fe que nosotros tenemos es una fe de absolutos. Nosotros necesitamos los absolutos. Y nosotros necesitamos absolutos porque es la manera como Dios ha enseñado y es la manera en que está diseñado Dios. Dios no es lo que usted piensa, Dios es lo que Él es. Ahora hay una religión muy común que es inventarse un Dios y le pone la cabeza de Alá, los pies de Buda, el pecho de Cristo, la nariz de un filósofo por allá, el vientre de un psicólogo, y lo que estamos haciendo es una gran abominación a Dios, porque Dios es quien dice que es. Dios es absolutos. Entonces es muy importante entender eso. Ahora, la gran pregunta de nuestra predicación es cómo enfrentar el posmodernismo. ¿Cómo enfrentar el posmodernismo? Y ahorita vamos a hablar por qué enfrentarlo. Necesitamos enfrentarlo por muchas razones. Pastor, simplemente no puedo vivir así en el posmodernismo, y yo no me quiero meter, no quiero llevarle la contraria a mis hijos. Hoy, aquel que quiera vivir en contra del posmodernismo tiene que llevarle la contraria prácticamente a todo. ¿Por qué? Porque el posmodernismo se ha injertado, se ha metido, se ha puesto en todos los aspectos de la vida. Por ejemplo, en el gobierno, vivimos en un gobierno posmodernista. Quiero que piensen esto. Las leyes que hacen los gobiernos son leyes ilógicas.
y son leyes que van en contra de Dios. Pero no solamente eso, sino que son leyes que favorecen las diferentes verdades que la gente piensa. Por ejemplo, una de las leyes del posmodernismo es la ley del aborto. Es ilógico totalmente. Y mire, y quiero que haga un paréntesis en eso. Y quiero enseñar una cosa importante. El arma más letal no es la bomba nuclear, no es el botón que Putin quiere oprimir o hundir para que salte la bomba y lo que todo el mundo está preocupado. El arma más letal que usted y yo estamos enfrentando tampoco es la pobreza. El arma más letal es una y solo una: la idea, la mente. Ese es el arma más letal que usted encuentra. Y quiero planteárselo de esta manera. Cuando se estalló la bomba de Hiroshima, nos dicen, y dicen los récords, que se murieron aproximadamente 230,000 o 260,000 personas. 260,000 personas es el equivalente a 2 veces la población de Cambridge. Cambridge tiene 130,000 personas, y aquellos que conocen Cambridge es más o menos un pueblito pequeño, ya es una ciudad. Pero aquellos niños, bebés que han muerto, asesinados en el vientre de la madre desde 1973, solamente desde 1973, no tienen sino 40, 45 años, ascienden a toda la población de Inglaterra, Escocia, Gales, Irlanda e Inglaterra. Quiero que piensen de eso, todo el Reino Unido. Es increíble cómo nosotros estamos más preocupados por esto, por 200, y no estoy diciendo que sea correcto, 290,000 o 260,000 personas. Es ilógico, y no estemos preocupados por la muerte de tanta gente. Ahora, ¿cuál es la base del aborto o del tener el derecho de abortar a un hijo? Es decir, yo tengo derecho sobre mi cuerpo. Bueno, si usted tiene derecho sobre su cuerpo, ¿por qué no espera, no lo aborte, y cuando nazca ese bebé lo asesina con sus propias manos? Impensable, totalmente ilógico. Piénsalo en ese momento, es totalmente ilógico. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, y quizás han pasado o han tenido una persona que haya pasado, pero lo que quiero mostrar con esto, y me disculpará lo gráfico de lo que estoy diciendo, es que usted entienda en los momentos en los que estamos. Son momentos ilógicos y son momentos de muchísimas verdades. Por eso una persona dice: si es verdad para mí, entonces es verdad para usted, o yo la tengo que respetar. Y estamos en una sociedad muy pluralista que defiende todo. Entonces está en el gobierno con leyes ilógicas que traen como producto la confusión. Ahora, también está en la sociedad. Ya no podemos confiar en el gobierno, pero tampoco podemos confiar en la sociedad, porque la sociedad no sabemos para dónde va. Usted mira lo que está pasando en este momento, si usted no sabe para dónde va la gente. Vamos en total contravía a lo que nosotros, por ejemplo, aquellos que queremos creer en Dios, vamos en contravía a todo lo que Dios ha hecho. Pero no solamente está en la sociedad, está en los colegios y las universidades. Las universidades se han vuelto la cuna de muchísimas cosas, de que una persona salga, de que una persona pierda su fe. Los lugares donde más enseñan a pensar en las verdades que son relativas, no las absolutas, son las universidades. De hecho, ¿sabe que el mayor porcentaje de personas que se convirtieron al terrorismo fueron en las universidades? O que fueron, vamos a decirlo, que fue el lugar donde ellos se radicalizaron. Pero también, no solamente en las universidades, en los colegios. Los colegios quieren adoctrinar a sus hijos. Usted ya no puede confiar en el colegio. Y mire, yo creo en las instituciones. Yo amo las instituciones, no tengo ningún problema con ellas. Pero creo que usted no puede, porque me encanta la autoridad, pero creo que usted no puede ahora ya confiar ni en el colegio. Cuando menos piensa, usted da la vuelta atrás y a su hijo le están enseñando cómo homosexualizarse. Usted no lo sabe, no se entera, pero ya lo están haciendo porque hay una agenda para que precisamente se dé esa verdad relativa. Ahora, ¿por qué lo están enseñando? Porque es relativo. Ellos creen que es correcto, entonces lo tienen que enseñar en los colegios. Pero no solamente eso, también está en los medios de comunicación, y usted lo único que ve es confusión. Ahora, me encanta ver y pensar que sus hijos no lo estuvieran haciendo, pero yo veo muchos niños con acceso a YouTube y acceso a una cantidad de cosas, y usted no sabe qué significa esto para sus hijos. Le están dañando
con el posmodernismo la vida de su hijo. Ah, pastor, lo están abriendo la mente de mi hijo. No lo están abriendo, le están corrompiendo la mente de su hijo. Pero luego vemos el posmodernismo en las familias y los hogares. ¿Cómo lo vemos? Cuando se acercan sus hijos a usted, les dicen: papá, eres un anticuado. ¿Cómo me dices esto? Si es que hay muchas verdades. Esa persona también tiene derecho a practicar su fe. Esa persona también tiene derecho a esto. Esa persona tiene todo el derecho a creer lo que cree. Si se cree un perro, déjalo, papá, es un perro. Quiere decir que en su hogar, si estas charlas son comunes, ya usted tiene el posmodernismo en su casa. ¿Por qué? Porque a sus hijos en el colegio les enseñaron a pensar relativamente. No les dijeron: hay una verdad. No, hay muchas verdades. Enseñe a sus hijos las verdades absolutas. Pero el siguiente lugar donde está el posmodernismo es en la iglesia. ¿Por qué? Porque el posmodernismo hace que la iglesia ya no vea grave aquellas verdades que son relativas. Entonces hay iglesias que casan, por ejemplo, parejas del mismo sexo. Hay iglesias que creen que el pecado no está mal. Y con iglesia estamos hablando de todos. La iglesia es el termómetro del ser humano, ¿sí? Cuando ya todo está afuera está mal, pero cuando está mal dentro de la iglesia, ya el termómetro está en lo más alto. Quiere decir, es el indicador de que tiene fiebre el mundo y que está en un momento de muchísima infección. Pero la última parte donde tenemos posmodernismo es en la mente. Repita conmigo: en mi mente. Y tenemos posmodernismo en la mente porque nosotros mismos ya no sabemos discernir. Jóvenes, ustedes tienen llenos de posmodernismo. Ya no saben discernir entre una cosa y la otra. Y cuando tienen que discernir, no saben, porque lo aceptan lo esto, aceptan lo otro. Ya no saben qué aceptar y qué no aceptar, porque ustedes mismos, en la gran mayoría de los jóvenes y los adultos igual, pero quiero hacer el énfasis en los jóvenes, porque no tienen verdades absolutas. Entonces por eso aceptan todo lo que les digan. Por eso ven una película de Netflix y dicen: oh, esta es la verdad. Y luego van a ver una cosa en Instagram y: uy, es la verdad. Ven una cosa de 3 minutos en internet, en YouTube, y: oh, es la verdad. Y todo es la verdad. Y cuando aceptan, dice: es ok, yo no me estoy perdiendo, estoy simplemente tomando una perspectiva totalmente diferente de la vida. Entonces la gran pregunta es: ¿cómo enfrentar el posmodernismo en una época tan difícil? Y quiero hablarlo simplemente con un principio. Anótelo allí. ¿Cómo debo enfrentar el posmodernismo? Bueno, la iglesia, es decir, usted, y hablo de la iglesia porque es creyente, debe de aferrarse a sus verdades absolutas. Debe de aferrarse a sus verdades absolutas. Anótelo allí para que no se le olvide. La manera de enfrentar el posmodernismo es aferrándose a las verdades absolutas. Aferrándose a las verdades absolutas. Y quiero que vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Y nos dice la importancia de aferrarnos a las verdades absolutas. Y vamos a Hebreos 16, 19. Y escuche lo que dice, y lo tiene en pantalla y lo tiene en sus hojas. En sus hojas. Esta confianza nos da plena seguridad. Bueno, quiero que lo leamos todos juntos, ¿vale? Vamos a leerlos todos juntos. Vaya conmigo y quiero que usted, mientras que lo lee, lo piense. Repita conmigo: esta confianza, más fuerte, esta confianza nos da plena seguridad. Es como el ancla, más fuerte, es como el ancla de un barco que lo mantiene firme y quieto en el mismo lugar. Y esta confianza, más fuerte, y esta confianza nos la da Jesucristo. Dele un aplauso a Dios, por favor. Esto responde a la pregunta de sus notas de por qué son importantes las verdades absolutas. La razón por la cual son importantes las verdades absolutas es porque las verdades absolutas, porque la fe cristiana está hecha de verdades absolutas. Por eso es tan importante. Y usted me dirá: pastor, la única manera de enfrentar lo que la palabra de Dios nos dice o lo que entendemos en estos tiempos es aferrándose a la verdad absoluta. La verdad absoluta, entonces, según lo que hemos leído en Hebreos, es como una ancla para un barco que simplemente se pega en el piso
en el fondo del mar, y a pesar de que van a haber movimientos donde lo van a mover el barco va a volver a su mismo lugar. Solamente va a moverse hasta donde le permite la cuerda del ancla. Y quiero que piense en su vida cristiana así. Van a llegar momentos en su matrimonio donde su esposo dirá muchas cosas, donde su esposa dirá muchas cosas, y hay verdades absolutas. Y esa verdad absoluta es lo que usted va a sentirse que vino esa enseñanza, y usted dice, ay, cómo me mueve. Sus hijos van a llegar y va a decir, mamá, acepta que yo esté en mi casa, que traiga a mi novio, que traiga, y su verdad absoluta lo va a llevar a decir, ay, que este muchacho me está, casi que me saca. Pero si usted no tiene verdad absoluta, el mar, y usted lo sabe muy bien, las olas lo van a llevar a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia, porque usted no tiene un ancla. Usted necesita anclas. La palabra de Dios está hecha de anclas, y esas anclas las trae el conocimiento de Jesucristo. Esas anclas se llaman verdades absolutas. Y yo quiero que usted se imagine su vida. El joven va a llegar y va a salir un día en una reunión, y lo van a invitar a hacer miles de cosas. Y si no tiene un ancla, ese joven, como yo los he visto muchas veces, van a terminar kilómetros y kilómetros de distancia del lugar donde Dios los quiere. Quizás usted esté en este momento en su familia pasando por dificultades, y es porque le falte anclas, verdades absolutas. Quizás usted diga en este momento y llore por dentro y diga, Señor, no sé qué hacer con mi familia. Le faltó verdades absolutas. Quizás en las finanzas usted esté totalmente desubicado porque no tiene una verdad absoluta, no tiene un ancla. Quizás en su vida emocional y en su identidad usted esté pasando por una situación y es falta de ancla. Entonces, las anclas son muy importantes para el creyente, porque el Señor nos ha dejado estas verdades para que nosotros podamos mantenernos firmes en la fe. Quiero que sepa esto: ni el diablo, ni su carne, ni el mundo en el que vivimos quieren dejar su vida crecer. Quieren dejar que usted se acerque a Jesús. Ustedes que van a la universidad, jovencitos, todo lo que escuchan. En este momento un joven se puede parar delante de un profesor y decirle, profesor, no lo voy a obedecer, no me importa lo que usted diga. Llegar a la casa y llorar, la mamá le dice al papá, hijito, tienes la razón, déjame, yo voy al colegio. ¿Qué fue lo que usted le hizo a mi hijo, perdón? Y usted perdido. 10 años después, iglesia, ese hijo no sabe cómo estar con las autoridades. 20 años después puede estar en una cárcel, puede no saber llevar un matrimonio. Pastor, ¿qué me pasó? ¿Qué hice? Le faltó ancla, le faltaron las anclas. Hoy vamos a poner anclas. Amén. Dele otro aplauso a Dios. Entonces, quiero que vayamos a las 5 anclas absolutas, 5 verdades absolutas de la fe cristiana. Y tenemos que comenzar, a pesar de que usted va poniendo anclas en las predicaciones y usted va diciendo, Señor, este es el ancla que me mueve de aquí, este es el ancla de mis finanzas, este es el ancla de mi situación emocional, este es el ancla de mi sexualidad, este es el ancla de mi vida familiar, este es el ancla. Existen 5 anclas o 5 verdades absolutas muy importantes. De hecho, lo mencioné la semana pasada. Parte de la reforma comenzó en estas 5 anclas. Y quiero llevarlo sin más espera a la primera ancla. Y la primera ancla es la escritura. Repita conmigo, la escritura. Anótelo allí, solo la escritura. La primera ancla se llama solo la escritura. ¿Y qué quiere decir y cuál es el significado de solo la escritura? Quiere decir que la autoridad máxima para vivir es la palabra de Dios. Esa es la primera ancla que usted tiene que tener. Y vamos a explicar por qué es tan importante. Y quiero decirle, mientras que usted toma notas allí y pueda tomar varias notas, hágalo rápidamente lo que usted pueda. Pero el día de hoy existen muchísimos creyentes que creen que la Biblia no es la verdad. Y eso está bien si usted no es creyente. Pero si usted es creyente, usted necesita esta verdad absoluta, ¿sí? Y hay un gran porcentaje, creo que hablaban de 45% de los creyentes creen que la Biblia tiene algunas verdades, pero no todas son verdad, ¿sí? Y eso es un gran problema para nosotros. ¿Por qué es un gran problema? Porque la Biblia está hecha de verdades absolutas. Entonces no puede estar incorrecta. Y dicen que hay 3 razones para esto. La primera razón es que no conocen la escritura. No conocen lo que es la palabra de Dios. No la han leído,
no la han puesto, no la han entendido, ¿sí? Y yo quiero que usted sepa que la palabra de Dios no es el libro, es lo que está dentro, ¿sí? Porque la religión antigua o la religión tradicional en la que la gran mayoría de nosotros venimos, todos los que somos de habla hispana, tenemos una Biblia o solíamos tener una Biblia en casa abierta, como si fuera una señal, le digo yo, un router de internet, donde manda señal a todas partes, y según estuviera abierta, si estaba cerrada no había protección. En pocas palabras, es un amuleto. La Biblia, el libro como tal, no es lo que hay dentro, es el contenido, ¿sí? Usted puede tener el mejor Biblia, la mejor de todas, pero si no lee el contenido, usted no es transformado. El contenido es el que es la autoridad máxima, no el libro, sino el contenido, los 66 libros que hay. Ahora, la otra razón que dijeron por la cual mucha gente pensaba que no era verdad la Biblia es porque se dejaron guiar por los medios de comunicación, aquello que se llama la intoxicación de la informática. ¿Qué quiere decir? Que gente en la misma iglesia comenzó a ver un video aquí, un video allá, tocar aquí, YouTube acá, un Instagram aquí, y comenzaron a escuchar pequeñas palabras sin leerla y dijeron, bueno, hombre, hay cosas que rescatar, es como un buen libro, pero no es la verdad total. Ojo lo que estamos diciendo. Y la tercera razón a la cual le añadieron o le dijeron por las cuales estas cosas estaban pasando o explicaron, es porque las iglesias no enseñan la doctrina a sus miembros, no son educados. Básicamente nosotros estamos educando, y gracias a Dios que casi siempre exponemos la Biblia para enseñar lo que estamos haciendo. Pero hay iglesias que no educan, y la razón por la cual no educan es porque no tienen su doctrina. Entonces sus miembros no saben para dónde van. El mensaje muchas veces es empoderar al ser humano. Entonces usualmente el mensaje es: tú puedes ser. Es como un libro de positivismo. Tú puedes ser, sacando a Cristo de ese lugar. Y eso es lo que hace que esas personas o que la escritura o crean que es mentira. Ahora la pregunta para usted y para mí es esta. Allí donde está, no me lo tiene que contestar, y quiero que haga un minuto esta respuesta, o que se dé y se responda esta pregunta. ¿Usted qué cree? ¿Que la Biblia es verdad? ¿Que tiene algunas cosas de verdad? ¿Hay algunas cosas que puedo tomar, otras las puedo dejar? ¿Cuál es su concepto? Quiero que lo piense un minuto y quiero que lo piense honestamente. Si tiene algunas cosas, lo entiendo, en todos los tres lo entiendo, porque todos pasamos por allí. ¿Qué cree usted? ¿Algunas de las cosas de la Biblia son verdad? ¿Sí? ¿Algunas cosas son aplicables a mi vida, las otras no? Hombre, la Biblia tiene errores, no se debe tomar literalmente. ¿Cuál es su pensamiento? ¿Sí? Voy a hacer rápidamente un quiz, ¿le parece? Cierre sus ojos. Sea muy honesto conmigo. Cierre sus ojos. Nadie abra sus ojos. Todo el mundo. Levante las manos los que creen que la Biblia tiene cosas de verdad y cosas que pueden aplicar. ¿Quiere levantar la mano? Muy bien. Baje su mano. Tranquilo, no se preocupe. ¿Cuántos creen aquí que la Biblia es la verdad absoluta? Muy bien, baje sus manos. Abra sus ojos, está muy bien. Bueno, le voy a explicar, no se sienta mal. Entonces, ¿en qué consiste que la Biblia sea la verdad absoluta? ¿Sí? Y yo necesito que esto lo responda usted, no por lo que yo digo, sino por lo que usted tiene que creer. Esa es parte de lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, la gran pregunta es: ¿en qué consiste que la Biblia sea la verdad absoluta? ¿Cómo es que la Biblia es la verdad absoluta? Y le voy a la respuesta rápida. Y es que los creyentes creen que la Biblia no tiene errores. Eso es una verdad absoluta. Es el único libro sobre la tierra que no tiene errores. Uy, pastor, eso está muy difícil de creer. Bueno, eso es exactamente lo que la palabra de Dios dice. En este momento, creer que la Biblia es una verdad absoluta y sin errores es casi que una de las mayores dificultades que hay. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde nos han enseñado: no todo es verdad, es una verdad a medias. Quiero llevarle entonces ahora lo que dice la palabra de Dios acerca de la verdad absoluta. Vaya conmigo a sus notas en 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16.
Escuche lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. La escritura entera. Quiero que circule la palabra entera. Entera. Otra versión dice toda la escritura. Escuche lo que dice Dios acerca de esto. La escritura entera es inspirada por Dios. Repito conmigo, es inspirada por Dios. Necesito que resalte la palabra entera. Eso es una clave. La Biblia aclama o reclama o dice categóricamente que toda es hecha e inspirada por Dios. Quiero que piense, esto es un pensamiento muy grande y usted diría, ¿cómo que toda? Ahora, si está toda inspirada por Dios, no tiene errores. Y esa es la diferencia entre la Biblia y cualquier otro tipo. Usted dirá, hay gente que dice, pastor, pero puede que la Biblia tenga una parte, pero el libro de Mahoma tiene otro, el libro de Buda tiene otro, y yo puedo coger y hacer un caldo o un cóctel de muchas verdades y decir glu, 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 glu. Y es equivocado. Porque la Biblia dice que solamente la Biblia tiene esa verdad absoluta. Muy bien, quiero que piensen eso. Mire lo que dice en la siguiente parte. Por eso una persona creyente puede confiar en la Biblia. Porque la Biblia para el creyente es la base de la fe, de todo lo que cree. Y no solamente la base de la fe, sino que también es la base de su conducta. Por eso es tan importante que usted entienda que esto es una verdad absoluta. Porque nosotros, el creyente, dice Dios, debe de ubicarse todo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Por eso es la autoridad máxima. Y si deja de ser la autoridad máxima, escuche esto, si tiene errores, entonces hay un grave problema, que no sabemos cuáles son los errores que hay. Y si no hay muchos errores o si hay errores, yo no puedo confiar en lo que dice. Es un libro que no es confiable. Entonces usted no puede poner su confianza en ese libro. Y eso es muy grave. ¿Me hago entender? Por eso la Biblia es la autoridad máxima. Entonces el creyente, entonces, ¿en qué consiste que sea la verdad absoluta? Que para el creyente la escritura es más fuerte que la tradición. Es más importante que lo que usted piensa, que lo que su familia piensa, que lo que le han dicho. La escritura es más importante que lo que dice en el colegio. La escritura es la parte más importante del creyente, es la autoridad máxima, lo regula, le dice para dónde va. Quiero entonces hacer un stop, una pausa. ¿Verdaderamente lo regula la palabra de Dios? Y aquí le estoy hablando de una verdad absoluta y usted tiene que estar en este momento incómodo. ¿Por qué tiene que estar incómodo? Porque usted dice, ¿cómo puede ser que la Biblia sea la verdad absoluta? No, el único libro, no puede ser. En el premodernismo decían, este es el libro. En el postmodernismo dicen, hay muchos libros. Añade, sácalo de aquí, ponlo de acá. Comenta una frase de Buda, una frase de Mahatma Gandhi, una frase de el director de los satánicos, una frase de un pedófilo, una frase de un buen psicólogo. La verdad dice, la Biblia dice, no hay errores. Miren, escriba esto si lo quiere escribir. La Biblia, la palabra de Dios, no es una interpretación, es la voluntad de Dios. Y aquí lo estoy llevando a los extremos, pero es la única ancla que hay, la primera ancla que hay. La Biblia no es una interpretación de lo que Dios quiere. Hombre, ahí dice, quizás Dios quiera que yo haga esto. No. Aquí dice, la Biblia es la voluntad de Dios. Y eso son palabras mayores. Se lo voy a poner desde otro punto de vista. La palabra de Dios, la Biblia, es la mente de Cristo. ¿Usted quiere saber qué piensa Cristo? Está en la Biblia. Por eso es que cuando nosotros leemos con base a lo que está diciendo. Y por eso es que el apóstol Pablo le dice a Timoteo que la Biblia entera es inspirada por Dios. Y es útil, escuche, ¿es útil para qué? Para enseñar. Es útil para reprender, es útil para corregir, es útil para indicarnos cómo vivir la vida. Quiere decir que yo puedo y tengo que implementar lo que dice la palabra de Dios. Esa es la verdad absoluta.
No le voy a preguntar cuántos de ustedes están molestos en este momento, incómodos en su corazón y en su mente. Si está incómodo, está luchando con el posmodernismo, está bien. Si le da lo mismo, todavía no está luchando. Si usted cree y es verdad, usted está entendiendo que es una verdad absoluta para su vida. Entonces, si es una verdad absoluta y no es una interpretación de la voluntad de Dios, es capaz de transformarnos. ¿Se ha dado cuenta que lo que no hace un libro de psicología no lo transforma sino lo que usted lee? ¿Se ha dado cuenta que aunque le hayan ayudado los colegios, matemáticas, usted tiene todas las bibliotecas, usted se pasó horas y horas en el colegio estudiando, en el máster, en la universidad, y los que hicieron un postmáster de los máster hayan hecho todas las cosas, llegaron a la presencia de Dios, comenzaron a entender las escrituras y fueron transformados? ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios es la voluntad de Dios que transforma. Por eso es importante que usted la crea. El punto suyo, el punto nuestro como creyentes, no es simplemente leerla, es pensar como ella. Y de acuerdo a lo que usted piensa como ella, entonces usted tiene la transformación de su vida. Por eso la Biblia es correcta en su literalidad. No hay mayor autoridad que la Biblia. No estoy diciendo que no hayan autoridades, pero no hay mayor autoridad que la Biblia. Y hay cosas que van en contra de la Biblia y hay cosas que no son de la Biblia. Y hay que aprender a entender las dos cosas y cómo aplicarlas. Pero la primera ancla que usted tiene que entender es que la Biblia es la verdad absoluta. Uy, pastor, eso está muy difícil porque yo he leído tanto. Está difícil porque es por fe, no es por lógica. Su lógica no le indica eso. Su lógica le dice que todo lo que usted ha leído es su conclusión, porque usted tiene un pensamiento moderno. Pastor, no, tienen que haber más libros. Un pensamiento posmoderno. Pero si usted quiere seguir a Jesús, necesita verdades absolutas. Por eso él dice, es útil para todo. Ahora lo dejo con este último pensamiento. Si la Biblia no es una verdad absoluta, tiene mentiras. Si tiene algún tipo de mentiras, no hay una verdad que salga de la mentira. Vuelvo a repetirlo. No puede haber una verdad que salga de una mentira. Pero si es una verdad absoluta y es la mayor autoridad, quiero que sepa esto: usted puede confiar en ella, absolutamente. Toda su vida la puede depositar en el pensamiento de la palabra de Dios. Usted puede, antes de llamar a su jefe, a su papá, a su mamá, a su esposo, a su esposa, puede ir otra vez: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Eso es. Y esa es la vida del cristiano. Por eso insistimos en hacer el devocional, en conocer lo que dice la palabra de Dios. Porque usted puede confiar en esa verdad absoluta. Usted puede confiar literalmente, cerrando sus ojos, leyendo, escuchándola y seguir lo que dice allí está escrito, y será como un ancla para su vida. Amén. Dele un aplauso gigantesco a Dios. Entonces, esa es la primera verdad. Quiero llevarlo a la segunda verdad absoluta, importantísima de la vida cristiana. Y aquí vamos a incomodar su posmodernismo. Y usted va a tener que hacer así: hijo, no entiendo, no sé cómo puedo. Señor, necesitas hablarme. La segunda verdad es igualmente importante, y cada una desciende de la otra. Y esta segunda verdad de absoluta de parte de Dios depende de la verdad primera, que es la palabra escrita como una verdad absoluta. ¿Por qué depende de la primera? Porque es allí donde dice que esta es una verdad. Y la segunda verdad absoluta es solamente por Cristo. Repita conmigo: solamente. Más fuerte: solamente por Cristo. Póngalo en sus notas, por favor. ¿Qué significa esto? Que la única persona que me puede dar salvación es Cristo. La única persona que me puede dar salvación es Jesucristo. Pastor, ¿y cómo es esto posible? Bueno, quiero que sepa una cosa y anótelo allí. El posmodernismo tiene un pensamiento inclusivo. La Biblia tiene un pensamiento exclusivo. Repita conmigo: un pensamiento exclusivo. ¿Qué quiere decir? La Biblia tácitamente dice: es exclusivo el hecho de que la salvación le pertenezca a Cristo.
Y vamos a ver lo que hay detrás de esa salvación que le pertenece a Cristo. Y es muy importante. No hay otras personas. Miren, hay muchos creyentes que creen que Dios acepta todo tipo de adoración. Es el creyente que dice, todos los caminos van a Roma. Y le quiero preguntar, ¿escucha a Dios a los musulmanes? ¿Escucha a Dios a los budistas? ¿Escucha a Dios a los satánicos? ¿A quién escucha a Dios? La siguiente pregunta. La verdad absoluta de la vida cristiana es que solamente se llega a Dios por medio de Cristo. La declaración de Jesús dice así: nadie conoce al Padre, solo el Hijo, y solo Él lo revela. Si quiere anotarlo, está en Mateo 11, 25 al 27. La siguiente declaración de Jesús dice: Él es el único camino. Lo leímos la semana pasada. El único camino, la única verdad. Él es el único, la única puerta, la única manera de llegar al cielo, al Padre. Nadie puede llegar, y eso es categórico. Si usted no está anclado en esta verdad, el día de mañana usted no le va a importar que sus hijos pierdan la fe y que se casen con quien quieran. El día de mañana no le va a importar si diga, su esposo llegó y mira, estoy ahorita practicando esta situación en mi vida, mi yoga, mi esto, y usted lo ve normal. Dijo, mira, mientras que estés bien. Hace unos días hablaba con una familia, con una mamá, y me decía, mire, mientras que mis hijos sean buenos hijos, no hay ningún problema. Y yo entiendo ese pensamiento, es un pensamiento modernista. Mi lógica me dice que si mis hijos no hacen nada malo y son buenos ciudadanos, pues va a pasar, no va a pasar nada. La verdad es que esa persona que espera que sus hijos sean buena gente solamente, no estoy diciendo que no, va a llegar un momento donde tendrán que estar en el juicio de parte de Dios y van a tener que morir totalmente condenados. ¿Por qué? Porque la Biblia nos dice que la verdad categórica, la verdad absoluta de Dios es que solamente por Cristo puedo ir al estar con el Padre. Entonces, para el posmodernismo, esta verdad es un gran insulto. Y les voy a contar lo que ya he hecho en las últimas 2 reuniones, que cuando comenzamos la iglesia, estábamos en Burnt Oak o cerca de Burnt Oak, estábamos en Edgewater, y alguien hizo una oferta para comprar el local, lo estaban vendiendo. Hoy estaríamos seguramente allí, si no fuera hoy. Y recuerdo que lo que contestó el hombre del local dijo, miren, ya hay muchas iglesias, tiene que haber un balance, tiene que haber unas iglesias, unos templos hindús, tiene que haber algún templo satánico, porque todo el mundo está en la religión, es permitido, todo el mundo tiene algún tipo de deseo de exaltar o de practicar su culto. Usted sabe que hay un culto satánico, ¿no? Y que el satanismo es una religión, y es una religión que es aceptada. Hay templos satánicos, y en esos templos satánicos, en la tradición de los satanismos, se hace, casi todas las religiones de todas maneras lo hacían en ese momento, se hacen cultos con gente viva, es decir, los mataban. Pero está bien para el posmodernismo. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la lógica detrás de Cristo? Y esto es muy importante que usted lo entienda, iglesia. La lógica detrás del cristianismo es esta: todas las religiones, o ninguna más bien, ninguna religión en el mundo acepta que es pecadora. Usted le pregunta a un musulmán, ¿es usted una buena persona? Y él dice, soy una buena persona, por supuesto. ¿A dónde va al cielo? Usted le pregunta a un hindú, ¿es una buena persona? Por supuesto, yo no hago nada a nadie. Usted le pregunta a un judío, ¿es una buena persona? Seguro, quizás son los que más. Un musulmán, soy una buena persona. Un satanista se considera una buena persona. La única religión, le pregunta a otra religión que se llama el ateísmo. El ateísmo, jóvenes, es una religión, no se emboben, ¿vale? Aquellos que piensan que son ateos y dicen, yo soy ateo, no creo. Esto está en una religión y tiene más fe, tiene que tener más fe en esa religión que creer en Cristo. ¿Sí? Miren las raíces. Aquellos que dicen y claman, yo soy ateo, pastor. Usted no es ateo, usted está en una religión. La religión, entonces, la única religión que acepta que es pecadora
y que son mala gente, no mala gente, sino que son pecadores, es la religión, entre comillas, cristiana. Entonces, la lógica detrás de que Cristo es el único grupo sobre la tierra que acepta que para ir al cielo tiene que aceptar la ayuda de Dios y que no lo puede hacer, es el creyente cristiano. Por eso una persona es creyente a través de Cristo, porque el único que ha muerto, y usted lo puede revisar, Buda no murió, Lucifer no ha muerto por los pecados de los satanistas, Mahoma no ha muerto por los pecados, ninguno de ellos murió para que esa persona pudiera aceptar o pudiera ser salva de su pecado, porque no lo aceptan. Es como si yo le digo a usted en este momento, mire, usted le voy a dar, permítame, voy a hablar de alguno, de Juan David, de Alfonso, de Petra, regáleme un momento, les puedo poner una buena quimioterapia. Quimioterapia, yo no me pongas nada de eso, ¿cómo vas a poner veneno en mí o quimioterapia? Usted me va a decir que no lo puedo poner. ¿Por qué me va a decir? Porque usted dice que no está enfermo. Quiero decir esto, escucha lo que acabo de decir. Jesús es el antídoto para el que está enfermo. Entonces, una persona no puede recibir las creyentes en Jesús. ¿En qué sentido perdido? Son los únicos que aceptan que necesitan un Salvador. Por consiguiente, Jesús puede salvarlos. Por eso Él es el único camino que hay. Vaya conmigo lo que dice la Escritura, Hechos 4, versículo 12. Y quiero que resalte conmigo en la versión que usted tiene allí. En ningún otro hay salvación. Quiero que señale la palabra en ningún otro. Esta es la verdad absoluta de la palabra de Dios. Mire lo que dice: porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. No existe otra persona. No existe la Madre Teresa de Calcuta, no existe la Virgen, no existe Mahoma, no existe el psicólogo, no existe el filósofo, no existe el contador que le salvó la vida, no existe su mujer que lo trajo aparentemente a Cristo cuando usted está enceguecido porque tiene una mujer o un hombre. No existe nadie. La salvación solamente está en Jesús, y no lo dice dos veces. Entonces, eso significa que Jesús es exclusivamente el único camino para dar salvación. Si usted no cree esto, usted no puede seguir a Jesús. Pero pastor, me encantan sus enseñanzas. Sí, pero usted no puede gustarle las enseñanzas sin que Él lo salve. Usted no puede ser salvo sin que usted acepte que tiene que ser sanado, salvado. Y el ser humano no está perdido, escucha esto, no está perdido en el conocimiento. No es que está perdido en el conocimiento académico, usted tiene todos los libros. El ser humano ni siquiera está perdido a nivel emocional. El ser humano está perdido a nivel legal con Dios. Usted dirá, pastor, ¿cómo es eso? Ahorita le voy a explicar qué significa la legalidad de este tema. Entonces, el único camino es por Jesús. Lo llevo a la tercera verdad. La tercera verdad, la tercera ancla que va a sostener su fe y los días hasta que el Señor vuelva, que va a hacer que sus hijos se afirmen, que va a hacer que su vida se afirme, que va a hacer que usted prospere en todos los aspectos. La única verdad, aparte de eso, esa ancla que lo va a hacer, es solo por fe. Repita conmigo, solo por fe. ¿Y qué significa solo por fe? Significa que la única manera para que yo sea salvo sea por fe. Ya le dije, la única manera es teniendo la autoridad de la palabra de Dios como máxima. La segunda manera es el camino es Jesús. Mire, le digo esto, el cristianismo no es una religión. Está considerado en los libros como una religión, pero el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una persona, es Jesús. El cristianismo es mi relación con Jesús. Cristianismo no es venir a la iglesia, aunque usted hoy que sea salvo está viniendo. Eso no es cristianismo. Cristianismo no es escuchar ni siquiera esto. Cristianismo es seguir a Jesús, es tener una comunión con Jesús. Había gente que le seguía a Jesús, pero no tenían comunión con Él.
Hoy había gente aquí o allá cantando acerca de Jesús, pero no necesariamente tenían que tener comunión con Él. En su mente podría estar diciendo, cantando, pero la única manera de ser cristiano es en una relación con Jesús. Eso es cristianismo. Por eso el cristianismo no es una religión, es una persona. La puerta del cielo no es una puerta de madera, no es una puerta de oro, es una persona. El camino al cielo no es una carretera de piedra o de oro, es una persona, es el Señor Jesucristo. Por eso es a través de Jesús. Y usted necesita entender esto, porque solo en Él es que usted puede tener esa ancla. Amén. Dele un aplauso, venga, por favor. Entonces, ¿qué es solo por fe? Solo por fe. Y necesito que esta sea una verdad para su vida. Esto es que el creyente solamente es salvo por la fe en ese Jesús. Usted no es salvo por buenas cosas que usted haya hecho. No existe ninguna obra que usted pueda llevarlo a Cristo. No existe algo que usted pueda hacer. No existe un comportamiento. Si usted era un fumador empedernido, si usted era un abusador empedernido, su cambio de comportamiento no lo hace llevar a Cristo. Si usted era lo que sea, y un asesino y hoy no vuelve a tocar una paloma y eso no lo lleva a Cristo. Si usted hoy coge todos sus mercados y su dinero y lo pone en el banco y lo entrega a todas las charities que hay de niños discapacitados, eso no lo lleva a Cristo. Si usted hoy dice muero por esos muchachos en Afganistán y coge un niño y lo aprieta aquí y mueren todos y el niño se salva y usted muere sin el niño, eso no lo lleva a Cristo. Si usted pasa toda la vida persiguiendo a niños o trabajando con gente anciana, sacándole, limpiando su cuerpo los últimos 55 años de su vida, y usted ha hecho y se ha quedado pobre porque se entregó a esa causa, no lo lleva a Cristo. La única manera de entregar a Cristo y de tener una relación es por fe. Dios no acepta ninguna obra. No hay una obra que usted y yo podamos hacer para hacer eso. Como no hay ninguna obra que le pueda quitar esa salvación, porque fue por fe. Y esto necesita entenderlo. Por eso la fe no es una cuestión de mis obras, es una cuestión de lo que Él ha dicho. Las obras o acciones de una persona no influyen, no cuentan ni contribuyen para su salvación. No somos salvos por lo que somos, ni por lo que hicimos, ni por qué familia usted vino. Usted considerará que su familia es buena gente. Iglesia, tenemos que aprender a diferenciar entre una persona buena gente y una persona espiritual. Y en la iglesia tenemos que aprender a hacerlo. Hay gente muy buena gente, muy lindos, pero no conocen a Dios. Y le voy a dar un ejemplo. El más sádico de los hombres se vuelve a Dios y recibe salvación y se convierte. Es mejor que la mejor de las ancianitas en su casa cosiendo con 50 años de pensionada, escuchando a sus jefes y haciendo todas las cosas. Es mucho mejor este hombre, no por lo que hizo, sino porque puso su fe. Y eso nos pone a todos en el mismo lugar. Es la única verdad absoluta, es por fe. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 2 versículo 16 y escuche lo que dice. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa. Repita conmigo, declarada justa. Necesito que lea este versículo muy bien. Ante Dios por la fe en Cristo. Una persona es declarada justa por la fe en Jesucristo. No dice que hay una obra que lo pueda hacer. No hay nada que pueda hacer que esa persona sea salva o justificada por Dios. Miren, le voy a dar un ejemplo y es el ejemplo de Caín y Abel. Y la Biblia nos dice en el primero de los primeros 4 o 5 capítulos acerca de Génesis que estaban Caín y Abel y los dos se presentaron delante de Dios. Y Abel tenía un pequeño becerro, una pequeña oveja, un animal que Dios se lo había pedido. Y Caín trajo los mejores frutos. Honestamente pienso que Caín trajo lo mejor de la tierra. Tuvo que haber traído una carretilla, tuvo que haber traído un camión de esos con una cantidad de cosas maravillosas, porque él quería impresionar a Dios. Y trajo un lorry entero con comida, con pan, con todo, con maíz, y el maíz era sano, era bueno. Y el hombre Caín se acercó simplemente con una oveja que se parecía a Cristo, que era una tipología de Cristo.
Y dice la Biblia que Dios solamente aceptó la oveja. Y Caín se puso muy mal. Y su ceño fue fruncido y cambió el aspecto de su rostro. Y Dios le dijo: ¿por qué te pones mal? Y quiero decirle esto, y esto es un nivel personal. Él sabía lo que tenía que hacer, pero él decidió traerle no un cordero, decidió traerle casas, bancos, todo lo que tenía. Y Dios dijo: no te acepto nada de eso. Ahora, Dios no lo acepta por mala gente. Dios no lo acepta sino por una razón: porque no es por obras, es por la gracia, es por Jesús, es por la sangre. Quiero que sepa esto: usted no es salvo por sentimientos, usted es salvo por principios legales. Vaya conmigo al resto de la escritura. Hemos dicho dos cosas: una persona es declarada justa, es decir, es salva por la fe en Jesucristo. Escuche lo que dice la siguiente parte: y no es salva por la obediencia a la ley. No quiere decir que usted no la tenga que obedecer. Lo que está diciendo: no es salva por la obediencia a la fe. Siguiente parte dice: y nosotros hemos creído, hemos tenido fe en Jesucristo para poder ser declarados justos. No dice: y nosotros hemos hecho todas las buenas obras para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo. Escuche: y no, vuelve a decir, porque hayamos obedecido la ley. Ellos no son salvos porque obedecieron la ley, son salvos porque tuvieron fe en Jesús. Siguiente parte del versículo, de la última parte, dice: pues nadie jamás, repita conmigo, nadie, repita conmigo, jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás, dice Pablo, a verdad absolutísima, nadie jamás. No intente llegar al cielo con sus mercados. Ahora, escúcheme lo que voy a decir claramente. No somos salvos por obras. Y aquí viene otra verdad absoluta. Pero sí, nuestra salvación provoca buenas obras. Lo voy a repetir. No somos salvos por obras. Señor, no tengo nada que ofrecer, vengo en el nombre de Jesús. Solamente te puedo recibir porque tú estás aquí. En el nombre de Jesús vengo. Señor, no tengo nada. Inmediatamente el Espíritu Santo viene en usted. Usted comienza a hacer obras. Y a decir: Señor, ¿qué hago? Estoy tan agradecido que tengo que hacer algo. Y Él dice: no me vas a pagar, no me puedes pagar, pero usted hace obras. ¿Estamos? Por eso, esta es una verdad absoluta. ¿Por qué es tan importante esta verdad, iglesia? Porque esa fe es la base legal para volvernos a Dios cuando hemos fallado. Porque el enemigo va a hacer algo en contra suya. Señor, soy salvo hace 22 años por fe. Gracias, Señor, no tengo nada. Pasando 5, 10 años, 20 años, Señor, tengo que hacer algo. ¿Ya no me amas? No he hecho algo, no he hecho una cosa, ya no me amas, ya no me quieres. Quiero que sepa que sus obras, si usted se porta mal, Dios no lo va a amar menos. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Vuelvo a decirlo. Si usted se porta mal, Dios no lo va a amar menos. Si usted se porta bien, Dios no lo va a amar más, porque es por fe y no por obras. Por eso ustedes los que se portan, o nosotros los que nos portamos mal en su momento, quiero decirle una cosa: hemos roto la comunión con Él, pero la relación como padre nunca se va a perder. Cuando un hijo la embarra y se va de casa por alguna razón, hay un principio, no son emociones. ¿El principio cuál es? Dañaste la relación, pero no dejarás de ser mi hijo. ¿Estamos? Por eso nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Esa es una verdad absoluta y necesaria para su vida. Además, para tener una vida sana en Jesús y para tener una mente correcta. Lo llevo a la siguiente verdad, y esta es igual de importante: solo por gracia. Repita conmigo: gracia. Otra ancla importantísima. ¿Qué es la gracia? Es la única razón por la cual yo puedo recibir salvación.
Pero pastor, ¿no acaba de decir la única manera? ¿No acaba de usted decir el único camino? ¿Qué significa la gracia? Y aquí le voy a decir algo muy importante. La gracia viene de Dios y la gracia es el favor inmerecido. Gracia significa o es sinónimo de no lo merezco. Y quiero comenzar explicando este tema con esto y pongan muchísima atención, porque es una de las más grandes mentiras de los últimos tiempos. Y escuche las palabras que van a salir de mi boca en los siguientes minutos y espero lo ofendan. Si no lo ofenden es porque usted ha entendido lo que dice la palabra de Dios, pero espero lo ofendan para poder que haya un cambio en la mente. El hombre no merece nada más que ser castigado. Lo repito, el ser humano no merece nada más que ser castigado. Pastor, ¿usted qué está diciendo? Vuelvo a repetirlo, el ser humano no merece nada más que ser castigado. Pastor, usted es fundamentalista. No, es lo que dice la palabra de Dios. Miren, la teología central de la gracia tiene una razón de ser y se la voy a decir. El hombre está totalmente depravado. Repita conmigo, depravado. Quiere decir, la verdad absoluta dice Dios, el hombre está dañado por dentro. El hombre está sucio, roto, metido en pecado. La palabra correcta es el hombre está muerto en sus pecados y delitos. El posmodernismo dice, el hombre no está muerto. El hombre está cambiando de comportamiento. La palabra de Dios dice, escucha lo que dice, el niño es malo desde que nace. Y escuchen, padres, necesito que entiendan eso. Sus pequeños hijos, nuestros pequeños hijos, Gabriela es mala desde que nace. Mis hijos son malos desde que nacen. Usted tiene que entenderlo. Si no, esta verdad lo va a dañar para toda su vida. No, al no entender esta verdad, usted va a hacer un daño gravísimo a su teología. Escuche esto. El posmodernismo dice, el niño nace bien, la sociedad lo cambia y lo corrompe. Y es totalmente anticristo. ¿Por qué? Porque Dios dice, el hombre es malo desde su juventud. Ese es el pecado que nos fue dado. Nosotros nos convertimos, escuche, ni siquiera nos convertimos en buenos, nos convertimos en justificados. Entonces, ¿qué es la gracia? La gracia es el favor de Dios para no castigar al hombre. La gracia es el favor que Dios tiene hacia los hombres para no castigarlos. Y no es una cuestión de sentimientos. Ay, qué pesar que vaya a morir en el infierno. Dios no le está dando pesar. Es una cuestión de ley. Es una cuestión legal. El hijo, y me lo ha pasado algunas veces en la iglesia, y los hijos en algún momento le decía a su padre, mire, me voy de la casa, pero lo quiero, papá. Usted es lo máximo para mí. Y el padre le dice, mire, no es cuestión de sentimientos, yo no lo voy a dejar de querer, es cuestión de principios. En la iglesia dice, pastor, lo amamos tanto, nos vamos de iglesia. Digo, pero yo no estoy triste. Es una cuestión de sus principios legales delante de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios tiene que juzgar al hombre, se tiene que poner la bata del juez. Mire, ¿sabe que cuando en un juicio hay una persona que está llorando, tiene que suspender el juicio? Y recesión, volvamos en media hora. Porque en el juicio no se pueden ver los sentimientos. No se puede dirigir por sentimientos, es por principios. Por eso usted encuentra todo tan lúgubre, es una cuestión legal. Mire, no es que lo quiera o no lo quiera. No es que Dios quiera juzgar y que Dios no quiera a sus hijos, que Dios no quiera a su papá, a su esposa, que no lo quiera a usted. Por esa la razón usted va a ir al infierno. Si usted va al infierno, una persona va al infierno, es por una cuestión legal, porque usted hizo algo con la ley. Cuando estas personas que dan tiquetes en la calle, los policías, y ponen todas esas multas, ellos no lo están haciendo en sentimientos. Ellos dicen, es un trabajo. A mí me toca hacer esto porque estoy representando la ley. No hay ningún sentimiento. Por consiguiente, su penalidad es una.
Cuando Dios está delante del hombre no es porque el hombre le lloriquee. La única razón es porque Jesús murió por ti, yo te puedo hoy salvar. Y eso que tú no recibas el castigo, que uno no reciba el castigo, se llama gracia. La gracia es la capacidad de que usted no reciba el castigo. Escúcheme esto rápidamente. El castigo de Dios cumple 3 funciones: que Él sea un juez, que Él sea justo y que Él haga justicia. Y usted es el pecador, está aquí en este momento. Y Dios separa en tres cosas importantes. Dios es juez, dice: has pecado, tienes que ser castigado. Dios tiene que hacer justicia, tiene que castigarlo. Inmediatamente va a castigarlo. En la mano operativa de Dios a ejecutarlo. Jesús cumple el ser justo. Jesús se pone delante del pecador si el pecador lo quiere y recibe el golpe. Hizo justicia. Todo esto no por un sentimiento. Todo eso se llama, para aquel que recibe a Jesús, está a punto de recibir la condenación y dice: Señor, me lo merezco. Jesús, ponte aquí en medio del castigo que Dios mismo me tiene que dar. Quiere decir, es la verdad de la gracia. Cuando usted no entiende que es por gracia, usted todo lo mira por sus sentimientos. Y usted no ha entendido lo que dice Dios acerca de usted. Por eso es que uno a veces está aquí diciendo: Señor, ay Padre, qué bueno has sido conmigo. Jesús, si no estás tú, Señor, no sé cómo hacerlo. Por eso no hemos recibido el pecado, el golpe o el castigo que nos merecíamos. Y por eso muchos de ustedes, al no entender esto, no aceptan a Jesús. Y lo que están diciendo es: castígame, Señor, soy culpable. O otros son más descarados y dicen: yo no soy culpable. ¿De qué me vas a decir? Tú eres mi juez. A ver, yo te digo: ¿y tú dónde estabas? Lo he escuchado. Y usted es como si estuviera diciendo: golpéame y cáeme con toda la ley. Y cuando Él le va a caer con toda la ley, tiene que hacerlo. Mira, es como cuando uno le da disciplina a un hijo. Me duele darle disciplina, pero le tengo que dar disciplina, no por sentimientos, sino porque es una cuestión legal de principios. Necesitas hacerlo bien. Padres, ustedes algunos ven y algunos estamos en situaciones y aceptamos que nuestros hijos hagan lo que quieran. Y ellos piensan: es cuestión de sentimientos, es que no lo amo. No, usted no lo disciplina porque no lo ama. Usted lo disciplina porque es un principio que lo va a rescatar más adelante. Efesios 2, 8, 9. Vaya conmigo rápidamente y lo miramos en la escritura. Ustedes han sido salvos porque aceptaron el amor de Dios, o sea, la gracia y el favor inmerecido. Aceptaron una cláusula legal. Le doy el último ejemplo para entender esto. Quiero que se imagine que usted está ilegal en el Reino Unido y usted va y llora todos los días delante del juez, 2 o 3 semanas. Se para en la home office, llore y llore y llore. No hay un cambio. Digo: mire, no lo podemos hacer, no hay una ley. Pero un día sale un hombre y dice: yo pago por ellos. Y se hace una amnistía. Y en esa amnistía, lo único que usted tiene que hacer es anotarse. Usted no cambia, no se siente mejor, no se siente peor. Usted simplemente tiene un papel que dice: yo ahora soy ciudadano porque me hice y escribí mi nombre en esa amnistía. Muchos de ustedes o alguno no ha escrito su nombre en la amnistía. No tiene que hacer nada para hacerlo, pero sí tiene que escribirse. No sé si me está entendiendo. Muy bien, lo llevo entonces al último punto. Hemos visto 5 anclas de la vida cristiana. La primera es la autoridad máxima, la escritura. La segunda ancla es la salvación por medio de Cristo solamente. La tercera es la salvación que se lleva a cabo solo por la fe. Y la cuarta, de parte de Dios hacia nosotros, es que somos salvos solamente por gracia. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. Mírenlo en Efesios 2, 8. Ninguno de ustedes se ganó la salvación. Repita conmigo: ninguno de nosotros. Más fuerte: ninguno de nosotros. Ahora quiero que entienda lo que está diciendo. Ninguno de nosotros nos hemos ganado la salvación, sino que Dios nos la regaló. Versículo 9. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Es el resultado
para el resultado del esfuerzo de Jesús. Entonces, escucha lo que dice. Si usted está entendiendo bien el picture, como se dice en inglés, vamos a la última parte y usted va a entender esto. Solo a Dios la gloria. Repita conmigo, solo a Dios, más fuerte, solo a Dios la gloria. ¿Qué significa? Que la única manera ahora, después de que usted es salvo, de vivir es para darle la gloria a Dios. Y quiero que usted piense en esto. Si usted entendió la foto bien, ¿ha visto usted todo lo que se llama el plan de salvación? Usted tiene que haber llegado a una conclusión conmigo. Todo el trabajo lo ha hecho ¿quién? No entendimos. Sí, está bien. Todo el trabajo lo ha hecho Dios o Jesús. Si usted entiende bien, y este principio es supremamente importante. Piano, regálame, acércate por favor. Si usted ha entendido esto, usted llega a una conclusión, que todo lo que usted tiene es para Él, que todo el trabajo lo ha hecho Dios. A ver, estábamos perdidos en nuestros pecados y nos rescató. Estábamos mal y nos dio buena vida. Estábamos en toda, nuestra familia estaba totalmente deshecha. ¿Usted qué hace? Le da la gloria a Dios. Entonces en Romanos 11:36 en sus notas dice así: pues todas las cosas provienen de Dios, de Él. ¿Cuántas? Todas. ¿Cuántas? Todas. Circule la palabra todas. Todas las cosas provienen de Él. Mire lo que sigue en la parte siguiente. Y existen por su poder. ¿Todas existen por cuál? Por no el nuestro, sino el de Él. Todo existe por su poder y son para su gloria. ¿Son para quién? Para Él. En todo caso, lo que nos está diciendo, chicos, lo hice yo, lo mantengo yo y lo seguiré haciendo yo. Quien se lleva los créditos es Dios. Por eso dice al final esta declaración: a Él sea toda la gloria por siempre, amén. Escuche lo que dice: a Él, ¿a quién? A Él sea la gloria por siempre, amén. Entonces el Señor nos dice: todo, como yo he hecho todo, quien se merece toda la gloria es Él. Y ese es el ancla de su vida, de las más importantes. ¿Por qué? Porque el posmodernismo nos dice: usted es el centro. Usted y yo criamos a nuestros hijos siendo el centro de nuestro hogar. Y es equivocado, porque el centro del hogar debe ser Cristo. Y otro ni siquiera es el centro de nada. Usted no puede criar a un hijo en el centro del hogar, y le voy a decir por qué. No quiere decir que no le dé amor. Tiene que darle amor enseñándole que Cristo es el centro. Esa sociedad en la que estamos cuida y dice: el niño es bueno desde su juventud, es tan tierno, y pasa los 12 años y comete una cantidad de cosas. Y uno dice: ¿qué le pasó? ¿Qué sociedad en la que vivo? Mentiras, que el enemigo estaba siempre durmiendo dentro de él. Era su pecado. Y en esta sociedad estamos acostumbrados a que la gloria se la lleve el ser humano. Por eso tenemos calles que se llaman Nelson Mandela, Salvador Dalí. Tenemos barrios que tienen el nombre de Bolívar. Tenemos barrios que se llaman el Almirante Nelson. Por eso cuando usted entra al holocausto judío, dicen en placas donde dicen: esta persona donó tanto dinero porque queremos la gloria. Por eso cuando usted camina por un parque, usted ve una mesa que dice: en memoria de fulanito y fulanito. Pero ese no es el más grave problema. El grave problema, iglesia, es que crecemos esperando recibir nosotros la gloria. Por eso usted se siente mal cuando viene a una iglesia y usted dice: no me aceptan, porque usted está esperando un poquito de gloria. Por eso usted en su matrimonio dice: mi esposo no me quiere, mi esposa no me quiere, porque usted también quiere un poquito de esa gloria. Porque usted no vive ya, o no vivimos para la gloria de Dios. Por eso la gente se le va de camino de Dios, porque dice: nadie me felicitó, nadie estuvo allí. Pero la persona que entiende que para Dios es la gloria, dice: no me importa, Señor, porque tú eres, que no me miren a mí, que te miren a ti. Entonces, cuando nosotros queremos la gloria de Dios,
nos centramos en nosotros mismos. Desde pequeños, el niño que su padre no le enseña a dar la gloria a Jesús, comienza desde pequeño a hacer algo. Papá no me quiere, mamá no me quiere, esto, lo otro, y yo soy el centro. 15 minutos callado en su habitación. A los 10 años, 1 hora en su habitación. A los 20 años, 3 días sin hablar con nadie. A los 50 años, una persona ensimismada totalmente. Yo no voy a hablar con nadie. Yo tengo todo derecho, porque no me han dado lo que yo esperaba.